Mañana con 44 minutos. Hemos estado durante los últimos días haciendo un repaso por las regiones, conversando con las gobernadores y gobernadoras que han sido electos en el último proceso eleccionario para este cargo que tendrá que asumir su función ya a partir del próximo 14 de julio, es decir, que han cerca de 2 semanas para que finalmente comience a funcionar esta nueva autoridad pública, que recordemos es primera vez que se eligen en nuestro país vía votación popular, los gobernadores que vendrían a reemplazar la figura del intendente, pero sabemos que hay algunos puntos que resolver porque van a tener que convivir con esta figura del delegado presidencial, entonces hay algunos temas que todavía no se han resuelto. Bien, nos vamos a ir ahora hasta la región de Antofagasta para conversar con el gobernador electo en esa región, profesor de filosofía, ex consejero regional, Ricardo Díaz, a quien le damos la bienvenida. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Claudio. Un gran saludo, Juanita. La verdad es que muy contento de estar aquí a través de su medio, poder ir comunicando algunas noticias respecto de la organización de nuestra Asociación de Gobernadores. Así es, gobernador, preguntarle por eso, precisamente porque estaba viendo por ahí algunas noticias respecto de esta idea que surge entre los gobernadores regionales del norte de nuestro país de crear un gran polo, por así decirlo, gobernadores para precisamente tener o buscar mayores atribuciones por parte del Poder Ejecutivo. Si nos puede contar un poco por qué nace esta idea y también cuáles son los principales objetivos que busca. Bueno, como tú dijiste recién, es cierto, esta ley de descentralización, si bien inicia un proceso y es muy importante la elección de gobernadores, hay muchas trabas que están entrampando este proceso de descentralización. Tenemos esta figura del delegado presidencial, que en realidad es una figura que nadie se explica por qué está, puesto que debiera haber mayor autonomía en los territorios. Están también restricciones presupuestarias. Nosotros vamos a ingresar el 14 de julio, pero ya toda la discusión presupuestaria del gobierno regional ya se va a haber ejecutado. Está también el tema de un instructivo del Ministerio del Interior que definió que gran parte de las gobernaciones regionales quedaban sin oficina y sin lugar en donde poder trabajar. También está el tema de las plantas, o sea, ir definiendo quiénes van a ser los funcionarios del gobierno regional, quiénes van a ser los funcionarios del delegado presidencial. Entonces, hay muchos temas que son temas altamente transversales que nos convocan a todas las regiones y de ahí, a partir de sucesivas reuniones que empezamos a tener los gobernadores, nos dimos cuenta que era necesario reunir entre nosotros, tomar ciertos acuerdos e ir trabajando en tres frentes. Por un lado, con los parlamentarios, ir destrabando esta ley corta, estas leyes de descentralización para que se asuman y se entreguen mejores competencias. Por otro lado, con la Subdere, con el Ministerio del Interior, quizás también con el presidente, ir planteando todas estas demandas de un aumento del presupuesto. Y por otro lado, también ir generando una política de alianzas con asociaciones de alcaldes, con asociaciones de funcionarios, que nos permitan ir destrabando todos estos problemas que hemos tenido. Ricardo, muy buenos días, felicitaciones en primer lugar, fue un gusto saber que había salido elegido gobernador. Muchas Eh, gracias. ha sido un hombre muy dedicado al tema medioambiental. Su trayectoria en la ciudad de Antofagasta siempre ha estado ligada, ¿no es cierto?, a la defensa y a la protección de la ciudadanía respecto a los graves problemas que ha tenido históricamente, por lo tanto, esa región en estos aspectos. Como gobernadores, ¿qué tipo de problemas van a ser los principales que van a enfrentar? También tenemos una ciudad con un alto nivel de migraciones, con gran cantidad de campamentos, con muchos niveles de pobreza. ¿Qué pueden hacer los gobernadores cuando usted menciona, por ejemplo, problemas presupuestarios, problemas logísticos para la instalación? ¿Qué cosas van a poder llevar adelante para mejorar esas cosas que yo sé, me consta que han sido su preocupación durante todos estos años? Bueno, ahí es donde tenemos un serio problema también. Dentro de las competencias que tenemos como gobernadores, si bien participamos del proceso de evaluación ambiental, no dirigimos la mesa de evaluación ambiental. Eso se estaría quedando en manos del delegado presidencial. Y ahí hay otra diferencia que tenemos que resolver. Tenemos que lograr que los representantes del territorio, los representantes de las comunidades, sean quienes puedan ir definiendo cómo se otorgan los permisos ambientales. También se hace necesaria una labor de ir aumentando la calidad de las leyes ambientales,
para que no tengamos el mismo proceso que hoy tenemos. Tú sabes que hay un sistema prácticamente de aprobación ambiental, ni siquiera de evaluación. Está todo pensado para habilitar que las empresas puedan funcionar y da lo mismo las externalidades que puedan cumplir. Entonces tenemos que ir generando una mayor conciencia respecto de el mayor cuidado al medio ambiente, pero también ir dotando a esta estructura nueva del gobierno regional con una capacidad de acción frente a todos los vacíos ambientales. Y sin duda que ahí vamos a tener que ir usando los fondos del FNR para ir reparando ciertos terrenos, puesto que todo lo que le hacemos a nuestro medio ambiente termina afectando la salud de la población. Aquí tenemos las tasas más altas de mortalidad por cáncer. Entonces, por lo menos nosotros acá en la región hemos ido pensando un plan, una política regional en contra del cáncer. Y por lo mismo también, Juanita, contarte que ya nos hemos reunido los gobernadores desde Arica a Atacama, pues compartimos estos dolores comunes, o sea, tenemos a la gran minería nosotros encima, tenemos mucho tema de migración en donde tampoco tenemos atribuciones, pues esto está en manos del delegado presidencial. Entonces pensamos que a través de esta visión desde el norte grande podemos ir impulsando las mejoras que necesitamos para una mejor calidad de vida. Por lo general Chile se olvida de su norte, Chile pierde el norte. Entonces ahora tenemos que irlo recuperando y hacernos sentir parte de esta nación. Ujú. Gobernador, ayer conversábamos con el gobernador electo de la región de Atacama, Miguel Vargas, quien hablaba algo similar. Comparten muchos de los problemas que se producen producto de la instalación de la actividad minera, pero también, y hacíamos ese análisis, se llevan prácticamente todos los perjuicios respecto de esta actividad productiva, pero muy poco de los beneficios. Entran muy pocos recursos de los que genera finalmente la minería directamente a las regiones. El gobernador hablaba respecto de la necesidad de avanzar en ese sentido, en este proyecto de royalty minero y que establezca finalmente beneficios directos para las regiones. ¿Cómo ve usted también esa discusión? Yo estoy muy de acuerdo con lo que te plantea el gobernador de Atacama, puesto que es cierto, nosotros padecemos las externalidades, pero además el sistema, esta cultura centralista que tenemos en el país también es bastante, podríamos decirla, cruel, porque cuando tú logras gestionar recursos desde las mineras para tu región, finalmente por ese concepto del equilibrio institucional, terminas perjudicándote. Por ejemplo, te doy un caso. Acá una minera escondida, donó una playa, 5.000 millones de pesos. Una playa que está ubicada en Antofagasta, la capital de la región. Y eso implicó que bajó en 5.000 millones de pesos el presupuesto de obras públicas. O sea, que se alteró la posibilidad de que otras comunas como Calama, Tocopilla, tal, tuvieran mejoras en infraestructura. ¿Por qué? Porque una minera decidió donar una playa en Antofagasta. Entonces, esa es la crueldad de este sistema, que incluso si nosotros pudiésemos ir logrando mayores inversiones desde las mineras, desde las grandes empresas, esas terminan perjudicándote, puesto que terminan rebajándote de tu propio presupuesto. Entonces, aquí lo que se requiere es que tienen que haber fondos de libre disposición de los gobiernos regionales y que puedan ser gestionados a través de los mismos gobiernos regionales. Porque si vamos a tener un royalty en donde a mí me van a entregar recursos desde la minería, pero después me los van a estar descontando de mi FNR y me impiden hacer otro tipo de inversión en otras comunas, yo creo que no va a ser un buen negocio, no nos va a permitir ir progresando. El sentido del royalty tiene que ser un sentido de restaurar lo que se pierde. Cuando nosotros extraemos minerales, esos minerales no vuelven a crecer en la tierra. Por tanto, se pierde eso, pero además, por todo el efecto de la contaminación, se pierde en capacidad de salud, se pierde capacidad también de educación. Entonces, debieran ser recursos que están orientados a hacer inversiones en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos. Ricardo, dos consultas. Una, en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando del royalty y de los efectos que produce la minería, si efectivamente esos recursos quedaran en la región para compensar los daños que se producen tanto en la salud de las personas como en los recursos, a la larga podría producirse una situación al revés, es decir, que hubiera comunas ricas y con muchos recursos porque tienen mineras en su territorio, a diferencia de aquellas que no lo tienen y que no reciben ese tipo de apoyos o de impuestos, en este caso no sería, ¿no? El royalty no es un impuesto exactamente. Eso por un lado, y lo otro, ¿cómo ha estado la relación con el actual intendente en términos de lo que es la instalación? Hemos conversado con varios gobernadores nuevos y hemos tenido
respuestas bien disímiles, desde algunos que de verdad casi quieren que funcionen en la plaza y otros que les han dado todas las facilidades, les han entregado el edificio, les han propuesto. Entonces, ¿cómo ha sido la relación en Antofagasta? Bueno, yo entiendo la pregunta, o sea, yo creo que tiene que haber un sistema de solidaridad y de mayor equilibrio fiscal, en donde los recursos de la gran minería, que se entiende que son nacionales, debieran ir atendiendo a mejorar también la calidad de vida de aquellas regiones que no tienen esta potencialidad. Pero eso no ocurre, Juanita. O sea, cuando tú miras, y de hecho hay un estudio de académicos de la Universidad Católica de Antofagasta, ellos lo que hacen es un análisis respecto de lo que son los ingresos y la ganancia que generan las distintas comunas. Y cuando uno comienza a hacer ese análisis, se da cuenta que gran parte de las mineras que operan acá en Antofagasta tributan en Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes. O sea, pareciera que en esas comunas es donde está el rajo, pareciera que esas son las comunas mineras del país. Si tú me dijeras que el gran aporte que hace esta región va a dar a La Pintana, va a dar a, no sé, a la Araucanía, va a dar a situaciones o localidades que tienen harto rezago, yo estaría feliz. Pero no, aquí la riqueza minera sigue engrosando y sigue haciendo más rico a las comunas más ricas. Y yo creo que eso es lo que hay que mejorar. La lucha por la descentralización no es una lucha de las regiones contra Santiago, es una lucha de un país que necesita ser más equitativo y que necesita ser más justo, que se tiene que redistribuir la riqueza para todos y no solamente para los más ricos como ocurre hoy en día. Y por eso es que es necesario establecer ciertos impuestos territoriales o exigencias de que las industrias tienen que operar en donde están ejecutando sus labores productivas. Y desde ahí también ir estableciendo que el Estado se vaya asegurando que parte de estos impuestos se redistribuyan, pero con un sentido más alto de equidad. Y por otro lado, sí, nosotros hemos tenido hartos problemas con el actual intendente. Bueno, él ha obedecido ciegamente este instructivo del Ministerio del Interior que definía que el piso de la intendencia, el segundo piso, queda solamente para el delegado presidencial. Él ha pretendido quedarse con 2 pisos y lo que se ha ido generando y lo que me preocupa más a mí es una suerte de hacinamiento de los funcionarios del gobierno regional. O sea, por 19 personas se están ocupando 2 pisos y nos están dejando a 120 personas hacinadas en otras dependencias y ahí han querido ir construyendo la oficina del gobernador. A mí no me importa mucho la oficina, lo que sí me importa es que los funcionarios del gobierno regional no pueden estar en condiciones peores tras la llegada de esta nueva figura. Debiéramos cuidar el funcionamiento de nuestros funcionarios. Estamos conversando con el gobernador electo de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, a propósito de los desafíos que tendrá que enfrentar en este nuevo cargo. Gobernador, quería retomar un tema que planteaba Juanita en una de las preguntas anteriores respecto de los grandes índices de pobreza que está experimentando la región de Antofagasta y que se traduce, por ejemplo, en la instalación de campamentos, por ejemplo, ahí en la capital, ahí en la ciudad de Antofagasta, algunos de ellos incluso en lugares muy peligrosos. Se han instalado ahí en las zonas donde ocurrió el aluvión del comienzo de los años 90, que es una situación que es bastante peligrosa, por más que se hayan hecho trabajo ahí para evitar que ocurra una desgracia similar, pero están ahí en un lugar muy, muy complejo. ¿Cómo ve esa situación, considerando además también respecto de que esta región ha recibido mucha población migrante también proveniente de distintos países de Sudamérica y que también se han tenido que instalar donde primero encuentren finalmente? ¿Cómo ves esa situación? Mira, es una situación bastante compleja, incluso plantearte que hace poco participamos se cumplieron 30 años del aluvión acá en Antofagasta y investigadores de la universidad han hecho un análisis de la situación de riesgo y a mí me alarmó. Y uno de los sectores que tiene mayor riesgo es precisamente el campamento donde está el Padre Berrío. O sea, si llega a ocurrir una situación semejante, prácticamente casi todo el campamento, el Padre Berrío, estaría en riesgo. Eso nos genera que tenemos que ir planteando, primero, en años, yo te diría desde el año 2012, no se han hecho estudios de riesgo sobre el asentamiento de campamentos. No se ha tomado una política en serio respecto de la situación de los campamentos y respecto a la situación de vivienda.
¿Por qué tenemos tanto campamento? ¿Por qué tenemos tanta gente que vive de allegado y que no tiene una vivienda propia? Porque acá los terrenos son muy caros. Y acá el Estado, que es dueño del 75% de esta región, ha estado especulando con los terrenos. Bienes Nacionales no ha cedido terrenos para la construcción de viviendas, sino que todo lo contrario, los paños ellos los licitan a precio de mercado y los licitan a grandes empresas constructoras de Santiago para ir ejecutando proyectos. Entonces, por un lado, beneficiamos la mano de obra que no es local, por otro lado, vamos especulando con los terrenos, y una tercera arista, que gran parte de esos recursos son recursos que entran al FNR y que te los descuentan en la misma lógica de recién. De los 83.000 millones de pesos que nosotros recibimos este año, 16.000 millones de pesos eran producto de ventas de terrenos de la misma región. O sea, al final es la región la que está subvencionando su propio FNR. Yo creo que eso tiene que terminar. Una de las competencias que tenemos que lograr es lograr las competencias de la administración del territorio e ir generando espacios, paños, pero no en las afueras de la ciudad, sino que más bien ir buscando aquellos paños que están cercanos del centro para ir urbanizando con una perspectiva de desarrollo urbano. Porque esta ciudad, y en general Antofagasta, es demasiado lineal, entonces tú les das a las viviendas básicas, las pones a 50, 40 minutos del centro y no les generas condiciones de vida desde una perspectiva de una ciudad inteligente. Entonces, yo creo que por ahí está el problema. El problema, en gran parte de esta región, es el Estado. El Estado nos contamina a través de NAMI, a través de Codelco, a través de estas grandes industrias, a través de SEMCO, que es la planta que procesa agua servida, tampoco hace bien su trabajo. El Estado especula con nuestros territorios a través de bienes nacionales, y el Estado muchas veces, de los aportes que hace esta región, que es del 10% del PIB, solamente recibimos una inversión del 2%. Entonces, aquí ha existido una política de colonialismo que nos ha ido dañando. Y nosotros esperamos, por eso es que yo propulso mucho esta idea de irme aliando con otros gobernadores, puesto que tenemos que dar una visión, tenemos que dar una batalla para mayores recursos para nuestra región y mayores competencias. Bien, un gusto conversar. Ricardo Díaz, nuevo gobernador de la región de Antofagasta. Seguramente vamos a tener posibilidades de intercambiar ideas nuevamente. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimos días. Se me pegó tu apellido, Ricardo, con el día. Existe una bancada de los días, sí, entre los gobernadores. Somos 3 días. Son 3 días, ¿cierto? La elección fue días y días también. También. Ricardo Díaz, nuevo gobernador de Antofagasta, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, y siempre dispuesto de poder, desde el norte, poder conversar con usted y plantear nuestras visiones. En realidad, la batalla por la descentralización es una batalla que le sirve mucho a las comunas más pobres de Santiago. Así que dispuesto a dar esa batalla. Muchas gracias, gobernador, que esté